Ahora, hermanos, quiero invitarles a escuchar la palabra de Dios bajo el tema una invitación pastoral a desarrollar más fe y confianza en Dios. Todos los que estamos presentes aquí y los que nos siguen por la internet, sabemos que el año está por finalizar. Quizá ustedes recuerden en un momento cuando estábamos para iniciar el año que está para finalizar. ¿Recuerda usted la preocupación que tenía o que tuvo? ¿Recuerda usted el estado por el que estaba pasando? Y quizá dijo, como tantos otros, si esta es la vida, ¿para qué vivir? No pintaba un buen tiempo según las noticias y según las mismas situaciones acaecidas en el mundo. Pero hermanos, como algo, permítame decirlo así, sobrenatural, en medio de todo eso que nos preocupó, nos angustió y qué sé yo, estamos para finalizar el año. Pero no quiero omitir también el que muchos de nosotros o todos hicimos una serie de compromisos delante de Dios. Le dijimos, Señor, este año te prometo. ¿Cuántos dijimos algo así? Vos, solo yo. Señor, para este año te prometo. No sé qué promesas usted pudo haber hecho, pero de lo que no dudo es que la mayoría de las promesas estaban dirigidas hacia Dios. Pero permítame decirle con mucho respeto, si no hemos cumplido, o si en ese momento hicimos o dijimos, teníamos idea de a quién estábamos prometiendo. No sé qué calidad de Dios es al que le prometimos. Pero quiero decirle que si lo hicimos ante el Dios que está sentado en su trono alto y sublime, fue delicado. Fue delicado. Los cristianos no vemos a Dios como el mundo lo aprecia o lo ve. Para nosotros es el supremo, el todopoderoso, la razón de la vida. Por ello, tenemos que reflexionar y si cabe pedirle perdón al Señor. Entonces, estamos otra vez a las puertas de un nuevo año. La incertidumbre que tuvimos al principio del que finaliza, quizás estén otra vez. Sueños no realizados, metas no alcanzadas, algunos quizá un poquito así, no muy contentos. Pero me imagino que ninguno de nosotros quisiera estar en un cementerio, sino seguir con la vida. Y no importan las circunstancias, queremos vivir. Pregunto de nuevo, ¿cuántos quieren vivir? Bueno, pocos otra vez, bueno. Entonces, hermanos, si Dios ha sido fiel y Él nos ha ayudado en este o hasta este tiempo, deseo hoy inspirarles
a desarrollar más fe y confianza. La Biblia es un libro extraordinario, es maravilloso, es la palabra de Dios. Y ella es la que nos invita a tener fe y confiar cada día en Dios. Sinceramente, toda confianza en el ser humano de alguna manera u otra falla. Pero estamos seguros que Dios no falla. Dije, estamos seguros que Dios no falla. Dios no falla. Quiero decirles desde lo más profundo de mi corazón que no estamos solos, que Dios está de nuestro lado y que su obra en nosotros sigue en proceso hasta su venida. Amén. En este contexto, entonces, en esta invitación a desarrollar fe, más fe o confianza en Dios, primero quiero definirles o aclararles o recordarles los términos de fe. Fe es gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en Él y confiar plenamente en sus promesas. Eso es fe. Y la fe que nosotros desarrollamos y la fe que hay en nosotros se origina en Dios mismo, porque Él es el que produce en todo aquel que le busca, que se relacione con Él, es quien produce fe. Dijo el apóstol, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí la fe tiene que ver con creer, y mi tema tiene que ver con una fe de confianza, pero también es válido si hay una crisis que creamos, pero el término que estoy utilizando es el que tiene que ver con confianza. En el Nuevo Testamento, el término fe es ampliamente utilizado. En algunas ocasiones se habla de fe con el sentido simplemente de confiar. Escuchen los ejemplos siguientes. El Señor Jesús dijo a sus discípulos que eran hombres de poca fe. Ellos estaban precisamente en un desarrollo de fe. Estaban siendo instruidos, enseñados sobre quién era Jesucristo mismo. Y ellos estaban cada vez viendo de una manera gloriosa el accionar del Señor en tantos momentos y circunstancias. Con todo, muestran una parte humana natural y como que decae. Y entonces viene el Señor y dice, ustedes son hombres de poca fe. A veces, hermanos, porque no suceden ciertas cosas en nuestra propia vida personal, reducimos nuestra fe, olvidándonos de todo lo que Dios está produciendo alrededor del mundo y en otras vidas. Parece que encajonamos la fe solamente a nuestra respuesta a algo que yo estoy deseando pero no está sucediendo, y olvidamos que Dios está operando. Posiblemente sin pensarlo estemos cayendo en un momento de egoísmo, que porque no me está sucediendo a mí y que yo soy el necesitado, nos olvidamos de que Dios está operando. Y que si no ha sucedido lo esperado de parte nuestra, podría ser precisamente como una lección a causa de nuestra poca fe.
O podría ser dentro del marco de que el Señor nos quiere enseñar que Él rige el tiempo o los tiempos y las edades. Que no es a mi manera, ni es cuando yo lo quiero, sino cuando Dios lo decide. Pero esa decisión de Dios, si tarda según mis cálculos o nuestros cálculos, no debería de llevarnos a decrecer en la fe. Por otro lado, reconoció la fe en la mujer que tocó su manto, buscando sanidad. Ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. Alguien predicó acá diciendo que a ella no le importó, lo digo así entre paréntesis, no le importó el hecho de que había una familia que estaba pasando por un momento crítico. Ya estaba muerta la niña. Así le dijeron a Jairo: ya no molestes, ya no interrumpas, ya no actúes de esa manera porque la niña está muerta. Ella podía quizá escucharlo, pero el punto es que había una necesidad y esa caravana tenía que detenerse de alguna manera. Y como era imposible avanzar por la multitud que rodeaba, ella se aproxima, pero ha declarado: si tan solo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. Hermanos, introduce quizás su dedo con la yema de su dedo, hizo el contacto. Y Jesús dijo: virtud ha salido de mí. Y ella aparece y dice: yo fui quien te toqué, yo dije estas palabras. Y él le dijo: conforme a tu fe, que así sea hecho. Y así pasó. Jesús exalta entonces la fe y la confianza que se tiene en él. Le dijo a la mujer cananea: oh mujer, grande es tu fe. Y en un momento reconvino a los fariseos por su falta de fe, pero también alabó a un centurión diciendo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este era un gentil, había llegado o había escuchado de Jesús, había escuchado de lo poderoso y extraordinario que era y cómo operaba él en lo sobrenatural. Y él recibió el beneficio esperado y Jesús lo admiró y dijo eso: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por lo tanto, este tipo de fe o confianza es algo posible en los hombres que la tienen en mayor o menor grado. Dios quiera que valoremos los momentos en que Él se ha mostrado en nosotros y por nosotros, y que brote una palabra de gratitud, porque también el Señor nos insta a ser agradecidos. Cuando Él sanó a aquellos leprosos, Él preguntó: ¿dónde están los demás? Porque según mis cálculos yo sané a 10, pero solo uno ha vuelto para dar gracias. Que nosotros, hermanos, no nos olvidemos de darle gracias, porque Él es bueno y se ha mostrado con nosotros. Y usted sabe la forma en agradecerle a Dios. Yo no voy a enumerarle o mostrarle formas. Que el Espíritu Santo trate con su corazón y que usted pueda decir: Señor, aquí estoy ofreciéndome en todo. Quizás esa sea la oración. A veces hay un canto que dice: no tengo nada que ofrecerte. Yo me pongo a pensar: ¿cómo es eso? Hermanos, no podemos decir que no tenemos nada que ofrecer. Hemos recibido algo de Dios. Entonces, de eso mismo podemos agradecer. En segundo lugar, para despertar y desarrollar más fe y más confianza en nuestras vidas, le llamo la atención a
a lo siguiente: la Biblia es la palabra de Dios y como tal es digna de creerla y abrazarla. No veamos la Biblia como un libro de la historia o que registra la historia de un pueblo y de gente así asá. Esta es la palabra de Dios. ¿Cuántas vidas ha bendecido la lectura de la misma? ¿Cuántos se han fortalecido cuando han llegado con hambre a este libro? ¿Cuántos, dejando a un lado la idea de que la escribieron humanos como nosotros, con pasiones similares a las nuestras y con deficiencias intelectuales? Pero esta es la palabra de Dios y nos ha bendecido a nosotros como bendijo a tantos, y es un libro abierto para bendecir a otros hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías dijo: sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Note el énfasis: más la palabra del Dios nuestro. El salmista dijo: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. El Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El apóstol Pedro dijo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo escribió: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este libro tiene las respuestas a todas nuestras preguntas. Este libro nos fortalece. Algunos tenemos métodos para esperar que Dios nos hable. Algunos métodos son recomendables, algunos otros no. Hay un método que le llaman la ruleta bíblica. Es el método en el que usted tiene el libro cerrado y comienza con sus ojos cerrados y dice: háblame, Señor, y la hojea, y la hojea, y la hojea. Y donde usted pone el dedo, y Judas se ahorcó. Y dice usted: no, Señor, no, Señor, no, Señor. Y sigue con lo mismo. Y pone el dedo, ve tú y haz lo mismo. Así que si unen los dos textos, queridos hermanos, la lectura sistemática de la palabra es más efectiva que esas formas. Y desde luego aquel que memoriza o aquel que se familiariza con la Escritura tiene respuesta a la condición o situación que se le presenta. Inmediatamente el Espíritu le recuerda. Y ahora usted comienza. No lo ubica en su posición que lo dijo Isaías o lo dijo tal o cual. Usted dice: tu palabra dice. Y cuesta, ¿dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? No, usted diga: tu palabra dice. Ahora, si se memorizan los textos con las referencias, bueno, es ganancia. En tercer lugar, las promesas de Dios a personas en particular en el pasado, muchas de ellas las podemos aplicar en nuestros días. Porque hay promesas que leemos en la palabra que eran de una manera particular. Pero hay tantas otras que salen de lo particular a lo general y nosotros podemos
tomar esa promesa también como nuestra. Por ejemplo, no podemos tomar la promesa que el Señor le hizo a Abraham y a Sara, a no ser que alguien la quiera utilizar para inspirarse a causa de su esterilidad. Puede hacerlo. Pero la promesa era directa. Sara dará a luz a un hijo en tal tiempo. Pero esta promesa que yo quiero pronunciarles es una promesa que nos alcanza a todos en el presente. Y se encuentra en Génesis 28:15. Le damos lectura, por favor. Dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya dicho lo que te he dicho. Palabras dadas a Jacob. Todos tenemos conocimiento, aunque sea poco, de la historia de este personaje. Y nos ubicamos exactamente en el momento que apareció el Señor con estas palabras. Recuerda que fue cuando él se acostó y que toma una piedra como cabecera, como almohada. Y él duerme, el cansancio lo ha abrazado. Y él ocupó ese momento para descansar precisamente. Todavía en su corazón hay incertidumbre de lo que está por delante. Se dice que no menos de 600 kilómetros tenía él que caminar para llegar a su destino. ¿Cuántos días le costó llegar hasta la tierra de su tío Labán? Pues en ese momento de cansancio, de preguntas, apareció el Señor con esa promesa: yo estoy contigo. Equivale a que la presencia de Dios sería con él en el momento y sería continua. Esta es la bendición de esa parte, la presencia de Dios en el momento y continua. Eso es precisamente lo que usted y yo queremos oír de Dios. Yo estoy contigo ahora y en los días venideros. ¿Dije algo bueno? Yo estoy contigo ahora y en los días venideros. Usted va a escuchar a muchos hablar de las cosas que pueden suceder aún dentro del campo escatológico y dentro del aspecto doctrinario. Y está bien, pero que esas cosas no nos desequilibren y no nos lleven a pensar de que no, o de que estamos solos y que Dios está fallando a su promesa. Quiero decirles que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo estoy contigo. Equivale aquí y ahora. En este momento le dice a Jacob: aquí, en este instante en el que te encuentras, estoy contigo, aquí y ahora. Y eso entonces nos proyecta hacia adelante. En segundo lugar le dice: yo te guardaré. Esto equivale a preservar. Si él tenía incertidumbre sobre cualquier cosa que pudiera aparecer en el tránsito hasta llegar, él podía ir seguro de que el Señor lo guardaría. Y aquí no estamos hablando de enemigos posibles que él tuviera, pero de otras circunstancias que se podían presentar. Entonces le garantiza el Señor de guardarle, de preservarle. En tercer lugar le dice: yo te haré volver. Esto habla de restauración. Él sabía que había un conflicto con su hermano. Él sabía las palabras o conocía las palabras de preocupación de su mamá ante su papá.
Porque Esaú decía: este lo mato. Y Sara dice: ya hemos tenido un dolor. Nuestro primer hijo se casó indebidamente, se casó con alguien que no correspondía. Y eso nos ha causado dolor. Y ahora se aproxima otro dolor, y es perder la vida de uno de ellos a causa de la venganza de su hermano. Él sabe todo eso. Entonces le puede crear un poquito de confusión. ¿Cómo es eso, Señor, si huyendo vengo y dices que me hará volver? Pero posiblemente él en su corazón estaba que su tierra no la podía dejar y que un día iba a regresar a su tierra, y en ese sentido él podía cubrirse y decir: sí, Señor, un día volveré a la tierra de mis padres y allí voy a estar. Entonces, ¿qué iba a suceder? Dios se encargaría de apaciguar el corazón de Saúl. Como quien dice de tu hermano: no te preocupes, porque yo sé lo que voy a producir en su interior, y cuando llegue el momento no va a suceder lo que ahora te causa como pánico o temor. Pero en sí, su restauración era: te regresaré a este lugar. Y viene algo más: yo no te abandonaré. Aquí está el Señor de manera gratuita ofreciéndole su ayuda. No te voy a abandonar. Si usted lee la historia o la recuerda, cuando ya está en casa de su tío Labán, qué situaciones tuvo que padecer, sufrir. Pero allá en su corazón estaba que Dios le había dicho: no te abandonaré. Y en esa confianza él pudo poner pautas en algunos momentos, de tal manera que Labán le acompañara. Si tú quieres que yo continúe contigo, te diré algo: dame del fruto de lo que yo estoy trabajando. Porque Labán llegó a comprender que la llegada de Jacob había sido una bendición extraordinaria para la casa. No fue una carga, fue una bendición. Una parte de la historia: las ovejas que vengan manchadas, que sean las mías. Está bien, le dice Labán. No te abandonaré, le dijo Dios. Y ahí vienen manchadas las animales. Y vio Labán lo que estaba ocurriendo. No puede ser así, que las que salen con manchas sean las mías. Vaya, está bien, pues le dije. Y ya empezaron a venir sin manchas. Con este no se puede. Es que no te abandonaré. En la crisis, en el momento difícil, Él dice: no te abandonaré. Refugiémonos en esa declaración: no te abandonaré. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Él dice: no te abandonaré. No sé lo que usted está escuchando a su alrededor. No sé qué le están diciendo. Dios lo escucha y Dios lo sabe todo. Pero si Él lo reconoció a usted como hijo, y usted lo ha reconocido como su padre, y no se ha desvinculado de esa relación familiar, le aseguro, le garantizo que Dios no le va a fallar. Aunque hayan sombras delante de usted, el Señor no le va a fallar. Posiblemente lo envuelva la sombra, pero aquí dice: no te abandonaré. Aleluya. Y por otro lado, yo te lo he dicho. Yo te lo he dicho. Queridos hermanos, si Él lo dice, abracemos lo que Él dice.
Si lo decimos los hombres en un lenguaje muy personal, muy humano, no lo abrace. Pero si lo dice Dios y nosotros se lo repetimos por la palabra, abrácelo, abrácelo, porque esta es la palabra de Dios. Pero hay otro ejemplo y es Moisés. Moisés, hermanos. La historia de él es maravillosa también. Pero quiero referirle las palabras que están registradas en Éxodo capítulo 33, versículo 14 y 15. Así dice la palabra. Y él dijo, hablando de Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esta promesa de Dios a Moisés formaba parte de su fidelidad y compromiso hacia Moisés. Pero él sabe que hay un pueblo al que Dios ha denominado mi pueblo, y que él en más de una ocasión se lo dijo a Faraón así: deja ir a mi pueblo, referido a Dios. Tú le dirás a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Eso tiene marcado su corazón. Y aunque hay situaciones adversas, difíciles, y que el mismo pueblo se ha rebelado, está con bravuras, está ahí señalando a Moisés en algunos momentos como el causante de ciertos males que ellos están sufriendo. Entonces viene Dios y en un apartado le dice: Moisés, yo voy a estar contigo. Pero él le dice: Dios, no solamente es conmigo, tu presencia es con el pueblo también. Y no nos saques de aquí si tu presencia no va con nosotros. Gracias, Señor, porque estás considerando mi vida para mantener una relación continua, constante. Pero yo tengo que pensar en el pueblo, y por eso te pido que no nos saques de aquí si tu presencia no va con nosotros. Hermanos, abracemos esa promesa como algo propio. Y sabe que al decir mi presencia, algunos comentaristas dicen que equivale a algo más profundo. Dice: a su rostro mismo. Mi presencia irá contigo. Es como decir: mi rostro tú lo vas a contemplar constantemente. Y por eso es que allá Él le dice: muéstrate, te quiero ver. Porque eso es precisamente: iré contigo, mi rostro estará frente a ti o estará contigo. Dice amén por eso. Para ir finalizando, está la promesa del Señor a la iglesia. Como iglesia, Él les dijo y nos dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En esta expresión Jesús aseguró a los discípulos de la permanencia de la iglesia mientras existe el mundo. Sabemos y reconocemos que hay una batalla contra la iglesia.
Y ya el enemigo ha inventado situaciones tras situaciones para ver cómo afecta a la iglesia. Y una de las cosas que ha utilizado es ver cómo nosotros nos volvemos apáticos a los propósitos de Dios, apáticos a lo que Dios mismo ha establecido, creyentes en silencio sobre las bondades del Señor. Es un arma en las manos de Satanás para poder demostrar que la iglesia está débil. Somos responsables de enviar ese mal mensaje a muchos creyentes. Muchos de ustedes no se ocuparon de hablarle ni a una tan sola persona de Cristo. Y han comido y han bebido, han comido y han bebido, han bebido y han comido, han bebido y han comido de la abundante gracia de Dios, mientras otros perecen y perecen. Dios quiera que no siga la misma historia si sobre nosotros el Señor derrama vida en abundancia. Que lo podamos compartir a otros. Pero sí, la iglesia es la iglesia y es la iglesia de Cristo, y cualquier argucia satánica está aplastada por el poder de Dios, y la iglesia triunfante ha de entrar un día a la mismísima presencia del Señor. De la Nueva Traducción Viviente, Mateo 28:20 dice: tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Qué gloriosa promesa de Dios, hermanos. Qué gloriosa promesa de Dios. Haga como que la va a abrazar, abrace esa promesa, esa declaración, y diga: Dios, esa promesa es mía. Se la leo nuevamente: tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Dele palmas al Señor, diga: yo lo creo, yo lo recibo, Señor. Y por último, la fe y la confianza son vitales para enfrentar los tiempos en que vivimos. Deseo celebrar la lectura de Hechos 27, 22 al 25, que dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y el relato sigue diciendo que así fue. El relato sigue diciendo que así fue. Y con esto quiero decir, hermanos, que así será con nosotros. Vendrán tempestades, vendrán situaciones adversas, pero usted declare en fe: Señor, esto está sucediendo o esto me está pasando, pero yo en ti espero y yo en ti confío. Y concluyo con las palabras registradas en el Salmo 20, versículo 1 al 4, y la leeré de la traducción Lenguaje Actualizado. Y lo presento como mi intercesión para todos por igual. Que Dios te responda cuando te encuentres en aprietos. Que el Dios de Israel te brinde su protección. Que Dios te envíe su ayuda desde su santuario. Que Dios te dé su apoyo desde Jerusalén. Que Dios se acuerde siempre de todas tus ofrendas
y reciba con gusto los animales que presentas en su honor. Que Dios te conceda lo que le pidas de todo corazón y que haga realidad lo que pienses hacer. Fueron las palabras del pueblo para David. Ahora son las palabras del pastor para ustedes. Aleluya. Y dice Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Apreciados hermanos, desarrollemos más fe y confianza en Dios.